Santa María del Diablo, capítulo 8. El Principado de las Frutas. Los que escriben desde España de las cosas de estas Indias, sin haberlas ellos visto, son como ciegos andando a tientas, y no se siente lo que sus renglones charlan porque lo hacen como los papagayos o tordos, que hablan sin saber qué dicen y con el hambre picotean. Y siendo pues testifico que en las tierras de Cueva, donde estuvo Santa María de la Antigua del Darién, la primera ciudad en tierra firme, el principal mantenimiento de las gentes eran el maíz y la yuca, que la de allí de tierra firme no mata como la de las islas, antes se come asada y cocida como las batatas. Hay innumerables bijaos y de las cortezas hacen hermosas cestas. Hay muchas iracas que son diversas hierbas que comen y de la que hacen potajes. Hay piñas muchas, mayores y mejores que las de las islas, y en algunas partes se hizo vino de ellas. De los árboles de la tierra hay obos, caimitos, higueros, muchos, jaguas, guazuma, guama, icacos, yaruma, yavara, copey, cibucán, guanábano, anón, guayabo y muchos otros. Y en cuanto a los árboles salvajes, hay espinos y palmas y árboles del jabón, y hay cedros que no son cedros, pero a los que los españoles llaman cedros porque no tienen palabra para esos cedros que no son cedros. Y hay robles de los de aquí, hay ceibas que son árboles grandísimos, y hay manzanillos de aquellos con que se hacen la hierba de los caribes flecheros, así en Urabá como en la costa del Darién y en Acla. Y dicen que el tal manzanillo es tan dañino que hasta su propia sombra mata. Y hay también el manzanillo de avellana, que a veces purga y a veces mata. Y una vez pensé quedarme sin hijos, pues como los niños son golosos, se comen todo lo que hallan. Hay muchos árboles de los que llaman taray, y hay helechos, y son tantos y distintos los árboles de tierra firme que es menester atender su estudio para comprender más su ser. Hay muchas plantas medicinales, y los tequinas de ellos saben muchas formas de emplearlas. Y hay los que llaman árboles de soldadoras, que reparan los huesos rotos, y hay algodón e higueras de infierno, apetecidas por los herbolarios, y hay cañas y carrizos y juncos para los bastones de los viejos, que tienen en sus extremos algún diablillo risueño. Y hay también el guayacán que cura las bubas o niguas, y el árbol de bálsamo que restaña las heridas, y hay la hierba de las llagas, y el lirio de tierra firme, y la perorica, y la coigaraca, que también quitan los gusanos. Y haré principio en un árbol que, en verdad, ni yo le sé el nombre que los indios le dan en estas islas y en las otras, ni en la tierra firme, donde en cada parte se nombra en diferenciada manera, por la gran diferencia y multitud de las lenguas que en estas Indias hay. Ni aún tampoco sé si les sabré dar a entender tan bien como yo querría, por la grande desconvivencia y figura que tiene con todos los otros árboles. Y es tanta que no me sé determinar si es árbol o monstruo entre árboles, con unas pencas anchas y deformes, muy gruesas y espinosas, y ningún árbol o planta se puede ver de más salvajez, y es de tal manera este árbol que tengo por dificultoso poder darlo a entender por escrito, y sería mejor remitirnos a quien mejor lo sepa pintar, porque es más para verle pintado de mano de Berruguete u otro excelente pintor como él, o aquel Leonardo de Da Vinci o Andrea Mantegna, famosos pintores que yo conocí en Italia. Y los cristianos que por acá andan lo llaman el árbol de las soldaduras, con mucha razón, por lo que su propiedad y efecto se ha visto y experimentado muchas veces.
Y de lo que la tierra prodiga es de notar la planta que ellos llaman cacao y que se encuentra en tierra firme. Y es el árbol y su fruto muy preciado por los indios, su verdadero tesoro, hasta tal punto que en algunas regiones las almendras servían de monedas con las que compraban y vendían. Los caciques que heredaban cacaotales eran tenidos por ricos príncipes. Estos hacían del cacao un brebaje especial. Lo sembraban en compás, separados uno de otro 10 o 12 pies para que tuvieran espacio para desarrollarse, y la cosecha venía en febrero o abril. Sacadas las almendras de las vainas, las ponían al sol para curarlas. Luego de tostado, lo molían con piedras hasta hacer una pasta espesa que guardaban. Con esa masa de color pardo se pintaban la cara, de tal manera que como el cacao tenía mezcla de vija, tomaba un color carmesí y los rostros parecían rojos. Idos hacia el mercado, con el dedo iban chupando poco a poco el aceite, de manera que en las grandes jornadas el cacao refregado en el rostro les servía a los indios de alimento contra el hambre y la sed y les guardaba la tez de la cara. Al chocolate que hacían con agua lo echaban a chorros desde 2 palmos de alto para que hiciera espuma. Tomar así el chocolate era señal de buena educación y de alta alcurnia. Con el aceite o manteca de cacao curaban heridas y hacían aceite de comer. Tomado en ayunas, los indios decían que si los mordía una serpiente no se morían, porque así la mordedura era curable. Y hay también unos tales abocates que son como perales plantados por Dios en aquella tierra, porque son como las peras en el tallo y en el color. Nunca se maduran en el árbol, sino que se cogen grandes y se echan entre hierba o paja seca para que se maduren. Y cuando están a la sazón, la corteza se deja cortar y se desprende la pepa grande que lleva en el medio con su telilla, y lo que queda de comer parece manteca, que es verde o amarilla y muy suave y gentil manjar. Pero es sin duda el maíz su más preciado producto, y cuando los indios quieren sembrar maíz, talan el monte o cañaveral, y después de que se ha hecho aquella tala o roza, la queman y queda aquella ceniza de lo talado, dando tal temple a la tierra como si fuera estercolada, y cuando han de sembrar es al principio de la luna, porque tienen por opinión que así como ella va creciendo, así lo hace la cosecha sembrada, y cuando han de poner en efecto el esparcir de la simiente, quedando la tierra rasa, se ponen 5 o 6 indios, uno desviado del otro un paso, en ala puestos y con sendos palos o macanas en las manos, y dan un golpe en tierra con aquel palo de punta, y lo menean para abrir la tierra, y lo sacan luego, y en aquel agujero que hicieron echan con la otra mano siniestra 4 o 5 granos de maíz, que sacan de una taleguilla que llevan ceñida o colgada al cuello al través como taelí, y con el pie cierran ellos luego el hoyo con los granos para que los papagayos y otras aves no los coman, y luego dan otro paso adelante y hacen lo mismo. Y porque el maíz es de por sí muy seco y recio, para que más presto nazca lo echan en remojo un día o 2 y lo siembran al tercero. Y para que su labro se haga mejor, siembran en tiempo en que por haber llovido está la tierra, de forma que el palo pueda entrar 3 o 4 dedos debajo de la tierra con pequeñito golpe. Y este maíz a los pocos días nace y en 4 meses se coge, y alguno hay más temprano que viene en 3. El maíz es morado oscuro o colorado y también blanco y muchos de ellos amarillo. Y así como el maíz va creciendo, tienen cuidado de desherbarlo hasta que esté tan alto que el maíz señoree la hierba. Y cuando está bien crecido, es menester ponerle guarda, en lo cual los indios ocupan a los muchachos, y a este respecto los hacen estar encima de los árboles y de andamios de madera y cañas y cubiertos como ramadas por el sol y por el agua. Y a estos andamios llaman barbacoas,
y desde las barbacoas están continuamente haciendo voces los muchachos, ojeando los papagayos y otras aves que vienen a comer los maizales. Y en la tierra firme tienen los maizales, además del peligro de las aves, también el de los venados y de los puercos salvajes y de los gatos monillos. Y otra planta muy preciada es la que llaman yuca, de la que usan el tubérculo o raíz, que es como la pantorrilla o el muslo de un hombre, y de estas hacían tortas de casabe, y además del pan fabricaban dulces y licores que les servían de miel y de vinagre, y de las ramas sacaban un veneno terrible y un vino exquisito. También cultivaban ajíes y batatas de sabor aventajado y de mejor digestión, y yaútis cuyas raíces y hojas comían los indios más que los cristianos, y el ají que lo comen con los más de sus pescados y manjares y que da buen gusto y calor al estómago, y también eran calabazas largas y redondas que cultivaban para cargar luego el agua en los viajes y guerras. Y el bijao es una planta salvaje parecida al plátano, y sus hojas las usaban para cubrir los techos y para envolver y llevar sal. Y la cabuya y el genequén eran muy estimados, y el genequén era recio y podían cortar hierros con ella, tirando y aflojando, yendo y viniendo de una mano a la otra, y echando arena muy menuda sobre el hilo. Y de esta forma un hierro lo cegaban por muy grueso que fuera. Y vi cortar con este hilo de genequén las áncoras de los navíos y las cadenas con que los indios estaban asidos a las cárceles. Y del maguey sacaban hilos, sogas, cuerdas, canastas, y en casos de hambre lo comían, y sus flores amarillas de esta planta se elevaban muy altas. Y había plantas y flores de la iraca y la usaban para potajes y salsas. Y tenían unos granos de simiente amarilla o de pecas que llaman fesoles, similares a las judías de Aragón. Y había obos, que eran grandes y hermosos y de sombra sana. Y los cocollos de lobo cocinados daban buena espuma con la que algunos se hacían la barba, y era de gentil olor, y debajo de sus raíces se encontraba agua. Y había caimitos, que eran frutas largas y sanas y de buena digestión, con hojas vellosas buenas para limpiar los dientes y de color de león, y su madera era buena para labrar y era muy usada para la construcción de las casas. Y había guanábanos cuyas frutas daban refresco y gusto en las horas de calor, y había nones de color amarillo mucho mejores que las guanábanas, y había también los torcidos guayabos colorados, rosados, blancos o de leche, y el olor de la guayaba madura esparcía su aroma por Santa María. Y había los mameyes gigantescos con sus frutas de carne de membrillo y de sabor precioso y cordial, y de las pepas de mamey secadas al fuego sacaban un licor como aceite de manteca de comer, y la raspadura de sus cuencos secos curaba las heridas. Y había también ciruelas con las que hacían vinagres y salsas de ají, y con la raspadura de su corteza también sanaba heridas. Y de los nísperos es el más lindo sabor y gusto que se pueda pensar, y no hay otra que se pueda comparar y que se le iguale. Y tenían la ácana de sabor a queso, y había parrales de uvas traídas de Castilla y zarzamoras que en España eran arbustos y aquí se volvían árboles. Y había pitahaya del cardo muy espinoso, que volvía la orina de color sangre. Y algunos de esos cardos son tan rectos que les llaman cirios, los cuales dan una fruta carmesí del tamaño de una nuez, dulce y buena al paladar. Y hay otros cardos que producían donosos higos largos que acostumbraban comer con el mismo efecto de la pitahaya, y la primera vez que le probé creí que todas las venas del cuerpo tenía rotas y que toda la sangre se me había ido a la vejiga. Y grande fue mi congoja mientras los que conocían tal efecto se reían. Y hay plantas ponzoñosas que los indios usaban para enervorar sus flechas y muchas otras que producen variedades de efectos. Y hay plantas medicinales cuyo uso hemos perdido al arrasar con aquellos que sabían para lo que servían. Y entre las frutas, ninguna tan estimada como la piña.
Y cada piña nace de un cardo asperísimo y esponjoso, de luengas pencas muy salvaje, y de en medio de aquel cardo sale un tallo redondo que echa una sola piña, la cual tarda en sazonarse 10 meses o un año, y cortada no da más fruto aquel cardo, ni sirve sino para estorbar el terreno. En Santa María los indios la llamaban Yayama, Boniama y Yayagua. Los españoles la pusieron piña por parecerse al fruto de los pinos en España. Esta es una de las más hermosas frutas que yo he visto en todo el mundo que yo he andado. A lo menos en España, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Sicilia, ni en los otros estados de la Cesárea Majestad, así como Borgoña, Flandes, ni Holanda, ni Zelanda, y los demás, no hay tan linda fruta como la piña. Ninguna se le iguala, ni aun entre las muchas y muy hermosas y sabrosas frutas que el rey Fernando, primero de tal nombre en Nápoles, acumuló en sus jardines, en los cuales fue opinión que estuvo el principado de todas las huertas, de más excelentes frutas que los cristianos poseían, ni en la esquiva Niolla del duque de Ferrara, ni en la huerta portátil en carretones del señor Ludovico Sforza, duque de Milán, en que le llevaban los árboles cargados de fruta hasta la mesa y a su cámara. Ninguna de estas, ni otras muchas que yo he visto, no tuvieran tal fruta como estas piñas o alcachofas, ni pienso que en el mundo la hay que se iguale en hermosura de vista, suavidad de olor y gusto de excelente sabor. Mirando el hombre la hermosura de esta fruta, goza de ver la composición y adornamiento con que la natura la pintó e hizo tan agradable a la vista para recreación de tal sentido. Oliéndola, goza el otro sentido de un olor mixto con membrillos y duraznos o melocotones y muy finos melones y demás excelencias de todas esas frutas juntas y separadas sin alguna pesadumbre. Y no solamente la mesa en que se pone, mas mucha parte de la casa, estando madura y de perfecta sazón, huele muy bien y aventajadamente sobre todas las otras frutas. Gustarla es cosa tan apetitosa y suave que faltan palabras en este caso para dar su loor, porque ninguna de las frutas que he nombrado se puede con muchos quilates comparar con esta, y al palparla no es la piña a la verdad tan blanda ni doméstica, porque ella misma parece que quiere ser tomada con acatamiento y con alguna toalla o pañizuelo, pero puesta en la mano, ninguna otra da más contentamiento. Medidas todas estas particularidades, no hay mediano juicio que deje de dar a estas piñas o alcachofas el principado de todas las frutas. Aunque no son útiles a las encías y dentadura cuando se continúan a comer muy a menudo, a mis ojos es la más hermosa fruta de todas las frutas que he visto y la que mejor huele y mejor sabor tiene. Y esta fruta sería más tenida y estimada si no hubiese tanta abundancia de ella.